Diferentes estilos de programación nos dan diferentes herramientas para trabajar con los problemas que enfrentamos como programadores en el día a día. Y es que cuando se trata de estilos de programación, no hay reglas escritas o no se trata de que pueda utilizar solo un tipo de código en una o en la otra, sino más bien estamos hablando de diferentes formas de pensar, de diferente lógica al escribir el código. Mientras que la programación orientada a objetos nos ayuda a pensar más en términos de estructura, de organización y de encapsulación, la programación funcional nos ayuda a pensar más en términos de abstracción, de inmutabilidad y en términos más declarativos. Entonces, estas son dos formas de pensar muy diferentes que más bien nos dan herramientas que nos ayuden a resolver diferentes problemas, sabiendo cuál es la mejor opción a utilizar. Al conocerlas un poco o al entenderlas, nos dan herramientas para resolver más problemas. Y entonces podemos utilizar un poco de una, un poco de otra, o podemos decidir qué problemas son mejores resolver con una o con la otra. Nadie dice que no podemos utilizar elementos de los dos, que tal vez una parte del programa está más orientado a utilizar la programación funcional, mientras que la otra está más orientado a utilizar la programación orientada a objetos. Es importante recordar que diferentes lenguajes de programación están más orientados hacia una o hacia la otra. Sin embargo, muchos lenguajes de programación, como R, Python y otros, nos permiten utilizar ambas de forma indistinta. Entonces, el aprender también nuevos lenguajes de programación nos da nuevas herramientas en el mismo paradigma. Vamos a utilizar un poquito de Python, que se adapta muy bien a ambos paradigmas, y vamos a explorar un poco esas diferencias entre la programación funcional y la orientada a objetos. Vamos a ver un poco ejemplos prácticos de estos dos estilos de programación y vamos a hablar también, por supuesto, un poco de la programación imperativa y la declarativa, que aquí también volvemos a lo mismo, con diferentes formas de pensar, diferentes formas de resolver los problemas. No olviden que les dejo el link del código que vamos a ver en la descripción. Chéquenlo. Si algo no quedó claro, si algo va muy rápido, pueden ir al repositorio de Git y pueden checar ahí todo el código, todo lo que estamos presentando aquí, lo van a tener ahí accesible. Yo soy Kyoten, y si esta es tu primera vez en el canal, considera suscribirte. Comenzamos. Tengo entendido que estudiantes de programación aprenden desde muy temprano diferentes estilos o paradigmas de programación. Sin embargo, hoy en día hay cada vez más y más personas programando, generando código con diferentes propósitos, en diferentes estilos, que no están muy familiarizados con esto. Yo soy uno de ellos, ¿no? Cuando somos autodidactas y aprendemos a escribir código por nuestra cuenta, muchas veces nos quedamos simplemente con el paradigma o el estilo de programación que aprendimos al principio, o de la persona o libro o tutorial que más nos quedó claro. Y siempre es bueno saber o entender que existen otros estilos, porque esto nos da más herramientas para poder resolver problemas. Les voy a dejar los links a las notas en la descripción. Pueden revisarlas cuando quieran. No me voy a meter muy de lleno a esto. No quiero hacer este video muy teórico, sino más bien práctico. Quiero mostrarles cómo se ven uno con el otro y cómo compararlos. Pero vamos a hablar un poquito de manera general. Básicamente, la programación declarativa es un método que se enfoca en qué es lo que se tiene que hacer y abstrae mucho el control de flujo, es decir, los if, else, los for loops, etc. Lo abstrae mucho, reduce la complejidad de ese control de flujo, se lo deja al sistema, a cómo se ejecuta el código al final. Sin embargo, debido a que abstrae mucho de esto, a veces puede ser un poco complejo de entender o puede ser un poco complejo de leer, sobre todo cuando la gente no está muy acostumbrada a un lenguaje en particular. Y por otro lado, el imperativo es básicamente
dice de forma explícita la operación que se tiene que realizar, cómo realizarla. Entonces se enfoca más en los if-else statements, en los for loops, etc. Entonces pone más detalle en cómo alcanzar el resultado. Ahora, funcional contra orientada a objetos. Muchas veces el declarativo está más asociado al estilo funcional y el imperativo al orientado a objetos. Sin embargo, puede haber una mezcla de estos dos en los siguientes dos paradigmas que vamos a ver ahora. El estilo funcional se enfoca en funciones y hay ciertas características para poder decir que el estilo es funcional o no. Por ejemplo, el hecho de que las funciones sean puras, es decir, que no tengan efectos secundarios. Me refiero a que cada vez que corra una función con los mismos parámetros, me tiene que dar los mismos resultados. También la inmutabilidad, es decir, que las funciones no están modificando ningún elemento, o que si lo hacen, se especifique de forma muy explícita y quede muy claro que esta función va a modificar el estado de mi aplicación o algún objeto en particular. Y que las funciones pueden ser referenciadas, es decir, que se puede llamar a la función en lugar de sus resultados. Y ahora la orientada a objetos se enfoca en objetos, es decir, generamos un objeto que contiene la información, los datos necesarios para ese objeto en particular, y esto está encapsulado, es decir, ese objeto tiene datos y métodos, que en este caso las funciones se les conocen como métodos, y esos datos y métodos no saben de lo que hay en otros objetos, y eso es importante en la programación orientada a objetos, que haya encapsulación y que un objeto no tiene por qué saber lo que sucede con otro objeto, lo que nos da más estructura y nos da más control al momento de escribir el código. También se dice que acepta polimorfismo, es decir, que un método con el mismo nombre puede tener diferente comportamiento dependiendo del objeto que lo está llamando. Comparado con la funcional, el orientado a objetos, podemos llamar una función la misma función y dependiendo qué objeto lo esté llamando o cuál sea el estado de ese objeto, la función nos puede dar diferentes resultados. La orientada a objetos también se apoya de la herencia, es decir, que un objeto puede heredar a otro objeto tanto métodos como datos. Entonces he preparado un ejemplo muy sencillo de un problema a resolver. Digamos que nos han pedido un script en Python para reportar impuestos a la oficina encargada, no sé, de Hacienda o la oficina de Tesoro, como se le llame. Entonces, generalmente tenemos aquí dos tipos, se les conoce, por lo menos en México, se les conoce como persona física y persona moral. Una persona física es cualquier individuo, como tú o como yo, y una persona moral sería, por ejemplo, una empresa, una compañía, etc. Entonces, solamente para tener el ejemplo, vamos a agregar algunas condiciones simplificadas aquí. Básicamente queremos generar un reporte o vamos a simplemente generar los datos para después hacer el reporte, digamos. Entonces queremos unos datos que nos den el nombre de la empresa, pero aquí si la empresa es persona moral es solamente el nombre, pero si es física, que nos dé solamente el nombre, la primera palabra del texto, y entonces si es física, incluir los apellidos. Vamos a hacer aquí algo muy sencillo en donde, bueno, vamos a dar nombre y después apellidos, y entonces el código va a separar la primera palabra del resto de las palabras simplemente, para tener con qué trabajar, ¿no? Para tener diferencias entre una y la otra. Tenemos que dar los impuestos a pagar, y si es persona física, también queremos reportar la cantidad de pagar al seguro médico, que digamos, en este caso, dejémoslo en 100, no sé, pueden ser pesos, dólares, dependiendo de donde estén, es solamente un ejemplo. Imaginemos el siguiente escenario de los impuestos. Una persona física simplemente paga el 15%, la moral paga el 18%, pero digamos que hay un apoyo para persona moral que trabajen en un área que recibe apoyo del gobierno, entonces en ese caso pagan solo el 5%, y bueno, estas áreas son educación, manufactura y agricultura. Solo por tener aquí
también diferencias en cómo calcular los impuestos. Y bueno, ¿qué es lo que yo voy a recibir? Mis datos de entrada, lo que me va a dar el usuario o la persona que va a estar dándome los datos, va a ser el nombre, ya sea de la empresa o de la persona, entonces es solamente un string, un pedazo de texto. El tipo de la empresa, si es física o moral, el área de trabajo, ¿no? Si es educación, manufactura, algún otro, y la ganancia del mes. Entonces vamos a reportar los impuestos para ese mes, ¿no? Muy sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es reportar el nombre, los apellidos si es persona física, los impuestos a pagar y los gastos médicos si es persona física únicamente. Vamos a generar aquí código en Python, un diccionario que nos dé estos 4 elementos, o 2 si es persona moral. Bueno, comencé a preparar código en Python para generar esto. Aquí tenemos en el primer bloque, tenemos lo que sería la función principal, que simplemente va a tomar inputs desde la consola, desde la terminal, y nos va a devolver el valor. Y comencé a trabajar ya con un estilo de programación que podemos decir que no es ni funcional ni orientada a objetos, que no es ni declarativa ni imperativa, o más bien que es una mezcla de ambos. Y es lo primero que les quiero mostrar. Vamos a verlo aquí un poquito. Básicamente estoy generando aquí una función que se llama reportar impuestos. Y esta función va a hacer todo. Esa es la manera más fácil, ¿verdad?, de hacer estos cálculos. Es una manera muy directa, podemos decir. Y aquí vemos cómo empieza con si es tipo física, ejecuta este código, else, if, si es tipo moral, ejecuta este código. Al final, si no es ninguna de esas dos, regresa un error, ¿no? O sea, levanta un error, y bueno, en caso de que no, regresa el resultado, que es lo que vamos a ver aquí en el código. Entonces, básicamente, este me va diciendo paso por paso qué hacer, ¿no? Primero, si es persona física, los resultados del impuesto es la ganancia por el 0.15, ¿no?, que el 15%. El nombre, vamos a extraer el nombre, entonces vamos a sacar el nombre en una lista en Python, y vamos a pasar el primer elemento de la lista, es el nombre solamente, y luego si hay más elementos, el resto de los elementos van a ser los apellidos, y si no, dame un texto vacío, no un string vacío, que significa que no hay apellidos, pero que es persona física, ¿no? Entonces debería haber, en teoría. Y entonces el resultado está aquí, es un diccionario de Python, donde tengo el nombre, los apellidos, los impuestos y el seguro médico, 100. Entonces, si nos fijamos, aquí estamos pasando, por ejemplo, el diccionario, 3 valores que hemos calculado con anterioridad, pero el seguro médico lo estoy pasando aquí directamente. Y básicamente lo que estamos haciendo aquí es decirle paso por paso qué hacer, cuál es el primer paso, el segundo paso, y qué es lo que tienes que devolver. Y luego, en el caso de la persona moral, algo similar, ¿no? Si es parte del área manufactura, educación o agricultura, entonces calcula con el 5%, de lo contrario con el 18%, y aquí están ya los resultados de forma directa. El nombre se queda igual, nombre, impuestos, resultado, impuestos, que es lo que calculamos, ¿no? Entonces, muchos podrán decir que esta es la manera más fácil y la mejor, porque es explícito todo, ¿no? Paso por paso, vas diciendo qué hacer, qué es lo que quieres que haga tu código y tal. Sí, es verdad. Esta es la manera en la que muchos de nosotros aprendemos, sobre todo cuando aprendemos con lenguajes de programación de scripting, donde podemos escribir en un script todo y simplemente correrlo, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos o cuando aprendemos a programar con Python, con R, con este tipo de lenguajes que puedes generar el script, y eso hace todo el trabajo. Sin embargo, este tipo de código tiene muchos problemas. Por ejemplo, si en algún momento decidiéramos cambiar el porcentaje de algún elemento en específico, tenemos que entrar a la función y buscar exactamente en dónde se está calculando el porcentaje y dónde cambiarlo, ¿no? Ahora, si digamos que la oficina de gobierno nos dice que hay que levantar el porcentaje de todos en 1%, tengo que ir de uno por uno
y aumentarle, por ejemplo, aquí aumentarlo a 16, aquí aumentarlo a 0,6 y aquí a 19, ¿no? Entonces aquí pareciera que no hay mucho problema porque el código es pequeño, pero entre más va creciendo el código, entre vamos generando programas más complejos, esto se vuelve más difícil de mantener, porque tenemos que ir y buscar exactamente dónde puse esto, cómo lo calculé, dónde está aquello, pero siempre genera así como lo que se conoce como serpientes, ¿no? Muy largas de código, que no se entienden, que son difíciles de mantener, y que además estamos generando aquí todo esto en una función, que es la función que vamos a llamar en nuestro main, ¿no? Entonces, si algo sale mal, si cualquier elemento aquí, no sé, la lista no funcionó, algo tengo que ir a ver y hacer un debugging, tengo que ir y buscar en una función muy grande, paso por paso, o saber exactamente dónde está el problema, etc. Entonces, el debugging también se vuelve más complicado. Yo creo que este tipo de scripting está muy bien para empezar, para aprender a escribir código, incluso podríamos decir para aprender a programar, pero siempre es bueno tener más herramientas como la programación funcional o la programación orientada a objetos para poder generar mejor código. Entonces, esto es precisamente lo que yo les quiero dar el día de hoy. Entonces, vamos a ver ese tipo de código. Vamos a comenzar corriendo este ejemplo. Voy a generar un proyecto nuevo. Voy a generarlo aquí. Vamos a llamarlo estilos programación. Y entonces vamos a comenzar aquí con generar el main.py, el código en Python, y simplemente vamos a copiar todo esto aquí. Voy a guardar. Y ahora vamos a generar otro que se llame, no sé, vamos a llamarlo mezcla. Estilo mezclado, puede ser mezclado entonces. Mezclado.py, Python. Y voy a copiar este código aquí en mezclado. Entonces se llama mezclado, entonces vamos a llamar del script mezclado. Importa la función, la he llamado reportar impuestos. Y vamos a llamarla como, llamémoslo impuestos mezclado. Y entonces aquí tengo que cambiarlo. Impuestos mezclado. Ok, vamos a ver cómo funciona esto. Debe de funcionar, espero. Aquí está un eshel. Ok, vamos a ver otra vez. Ok, ¿cuál es el orden que le di? Bueno, vamos a llamar el script python 3 main.python y vamos a darle primero el nombre, en este caso digamos Teoten T, digamos son mis apellidos, y digamos que es una persona entonces física, que el área de trabajo es IT, digamos, y la ganancia dejémoslo en 1000 para ver el porcentaje. Entonces el 15% sería 150, ¿verdad? Vamos a correr esto. Ok, tenemos que imprimirlo, perdón. Vamos a guardar esto en un objeto, llamémoslo mezclado, y entonces vamos a imprimir print mezclado, sí, así de simple. Ok, vamos a correrlo de nuevo, y aquí está. Ahora sí, el nombre es Teoten, apellidos TT, impuestos 150, aquí no se ve por el corte de la pantalla, pero es 150, y seguro médico 100. Ahí está, funciona, claro que funciona.
Vamos a ver otro ejemplo con, digamos, persona moral. Y ahora sería TETEN SC, por ejemplo. Y ya está. Ahora solamente el nombre, TETEN SC, y los impuestos de 180. Y digamos que esta persona moral más bien trabaja en educación. Y ahí está, los impuestos son 50. Entonces, claro que funciona, no tiene ningún problema, pero como les decía, el problema de este tipo de código es el mantenimiento y el debugging, ¿no? Entonces, si queremos hacerlo en una forma más estructurada, en la que tenemos más control sobre los elementos, podemos utilizar la programación orientada a objetos, Object Oriented Programming. Entonces, vamos a generar el siguiente script, vamos a llamarlo oop.python. Y entonces, ¿cómo funciona la forma de pensar? ¿Cuál es la lógica en la programación orientada a objetos? Bueno, como lo mencionaba hace un rato, es la encapsulación y la generación de objetos. En Python podemos generar una clase que llamemos persona, y esta va a ser nuestra clase base, y esta le va a hereditar a la persona física o a la persona moral. Entonces, vamos a inicializarla, init, si es en Python, y toma self, toma el nombre, toma el tipo de persona, el área y la ganancia. Y básicamente lo que hacemos es darle a este objeto esos elementos, esos atributos, ¿no? Entonces, self nombre es nombre, self tipo es tipo, self área es área, perdón si el zoom no es muy bueno tal vez, así está mejor. Self ganancia es ganancia, y vamos a generar un atributo más desde aquí, que sería entonces self impuestos, y vamos a inicializarlo con el valor 0. Mientras no sepamos si es persona física o persona moral, asumimos que los impuestos son 0. Y ahí ya está el primer elemento. Claro, además de generar la clase y encapsular información aquí, estamos agregando ya aquí los impuestos, a pesar de que no sabemos cuál va a ser el impuesto, pero tenemos ya ese parámetro que sabemos que lo vamos a ocupar, que lo vamos a necesitar, y que se queda como parte de la persona, ¿no? Claro, esto no es necesario, y eso es lo importante de saber, ¿no? Que yo les estoy dando aquí solamente un estilo de programación orientada a objetos. Se puede hacer de muchas formas, se pueden mezclar un poco entre los 4 estilos que hemos visto, por ejemplo, pero digamos, esto es un elemento que les estoy dando, en el que muchas veces esta es la parte que va a ser modificada, y que llamando el método calcular impuestos nos va a dar diferentes valores dependiendo con qué objeto lo estemos llamando. Entonces vamos a ver esto un poquito más. Vamos a generar nuestra primera clase, que sea, por ejemplo, persona física. Entonces va a heredar persona. Entonces ya con esto tengo yo los mismos atributos que mi persona. Y aquí vamos a inicializarla de nuevo, porque quiero agregar aquí el seguro médico como un atributo. Entonces, eso es a lo que me refería. Vamos a ver, init, y tengo aquí de nuevo, vamos a copiar esto de arriba, como está arriba. Aquí está, ¿no? Mi init es igual, necesito nombre, tipo, área y ganancia. Ahora, quiero heredar del padre, de mi clase padre, la inicialización con nombre, tipo,
área y ganancia. Entonces aquí ya nos va a dar esos primeros atributos que estamos heredando del padre. Y entonces simplemente vamos a agregar self, seguro, médico, llamémoslo. Y este 100 para todos es lo mismo, entonces dejémoslo así, simplemente. Y vámonos directamente con la persona moral. Vamos a ver cómo sería. Class, persona moral, hereda también de persona. Y pues aquí no me hace falta nada. Entonces creo que podemos dejarlo así. Vamos a llamar un proceso de Python para empezar a evaluar esto, para ir viendo cómo funciona, cómo podemos ver qué está pasando. Ok, sí, aquí me hace falta un pass, algo que me permite evaluar esto. Ahora sí debe existir. Vamos a evaluar el código aquí abajo para que podamos verlo en ambos lados en la consola de Python. Y aquí vamos a crear, por ejemplo, física. Esto va a ser persona física. Y vamos a darle un nombre, no sé, por ejemplo, Geoten TT. Es separado. Es física, obviamente. Digamos, sector cualquiera, aquí. Y también, mequinancia, ahí está. Y vamos a generar aquí la moral. Vamos a cambiar aquí un poco. CC, moral. Dejémoslo demasiado. Ok, aquí me falta moral. Vamos a evaluar esto para la consola de Python. Ahora vamos a ver. Aquí está hasta ahora la diferencia. Física tiene, por ejemplo, impuestos, que los tiene en 0. Y tiene también física, seguro médico, ya está ahí, 100. Ahora, persona moral también ya tiene sus impuestos inicializados en 0, pero moral no tiene seguro médico. Ahí está, un error, attribute error, porque no tiene ese atributo. Entonces aquí ya vamos viendo las diferencias entre un objeto y otro. Eso es la encapsulación que mencionaba al principio. Persona física ya está definiendo aquí un elemento, en este caso un atributo diferente que persona moral no tiene. Esto es la primera parte y entonces esa encapsulación llega a un punto en el que los atributos, por ejemplo, yo podría generar aquí para persona moral el mismo código, y seguro médico podría ser cualquier cosa que yo quiera. Puede ser texto, puede ser un diccionario, una lista, puede ser cualquier cosa, porque no tiene que seguir la misma estructura que la persona física, ¿verdad? Eso es a lo que nos referimos, que cada clase tiene sus propias características, y una clase hermana, por ejemplo en este caso persona moral, porque ambos están heredando de persona, pero persona moral puede tener completamente diferentes atributos, completamente comparado con persona física, pero hasta cierto punto, porque va a heredar estos de persona, ¿no? Y aún así podría modificar estos en persona moral o en persona física para que también tengan otro valor, para que tengan también otro tipo de dato, etc. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente con impuestos, ¿no? Los impuestos en cada uno de ellos van a ser calculados de forma diferente.
Entonces vamos a empezar con eso, que es digamos, lo crítico. Para la persona física, básicamente, vamos a definir aquí el método y aquí calcular impuestos. Aquí simplemente tiene que tomar self, no necesitamos nada más. Y aquí básicamente queremos cambiar self impuestos. Van a cambiar a self ganancia por 0.15. Y ahí ya está, como el cálculo de impuestos para la persona física va a ser este. Para la persona moral va a ser calcular impuestos, también solamente self. Y aquí tengo dos opciones. Una, si self área es alguna de las áreas que reciben apoyo, que son manufactura, o self área igual a educación, o self área igual a agricultura. Entonces, si el área es cualquiera de esas, pon self impuestos, el valor de self ganancia por 0.05. De lo contrario, no, cualquiera que no sea dentro de esas va a ser, vamos a copiar esta línea de arriba, por punto 18, ¿no? Ahí está el cálculo de impuestos. Entonces vamos a correr todo esto de nuevo en la consola. Y ahora, si yo llamo física, impuestos, ahí está, lo inicializa con 0. Persona moral, impuestos también lo inicializa con 0, pero entonces ahora al calcularlo, física, calcular impuestos, ahora dentro de impuestos, física, impuestos, ya me está dando 150. Y al llamar también ahora moral, calcular impuestos, ahí está, 180. Entonces, si nos fijamos aquí todo el tiempo, yo estoy llamando primero a mi persona, ¿no? El objeto que yo generé aquí, en este caso física, en este caso moral, y ellos son los que tienen los atributos dentro de sí y los métodos dentro de sí, y entonces hay que llamarlos dentro de ese objeto, y eso es la encapsulación a la que nos referimos, ¿no? Yo, por ejemplo, podría crear otro tipo de persona, no sé, persona ficticia, y calcular impuestos podría ser algo completamente diferente. Vamos a hacerlo solo para mostrarles a qué me refiero. Vamos a hacer clase persona ficticia, y va a heredar también de persona. Y aquí, por ejemplo, definir calcular impuestos puede ser un método que no haga nada, que simplemente imprima, por ejemplo, mi ganancia es de, y vamos a poner aquí self ganancia. Entonces aquí esto lo que va a hacer es algo completamente diferente, no va a regresar nada, va simplemente a imprimir información y ya está, ¿no? Entonces esperamos que calcular impuestos sea algo que hace un cálculo que multiplique por un porcentaje la ganancia, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo ahí. Pero solo quiero mostrarles que en realidad lo que sucede es que pues esa encapsulación hace que podamos declarar cualquier cosa que nosotros queramos, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí ficticia, esta va a ser persona ficticia, y vamos a aquí cualquier valor ficticia, por ahora no importa, esto lo vamos a modificar después. Digamos aquí ganancias también de 1000,
Y entonces ahora si yo llamo fit calcular impuestos, y simplemente me está imprimiendo cuál es la ganancia, ¿verdad? Entonces es algo completamente fuera de lo que esperamos de calcular impuestos, pero es posible, ¿no? Y por eso decía que, bueno, diferentes métodos de programación, diferentes estilos, no significan que tenga que ser forzosamente así. Podemos implementar lo que nosotros queramos aquí, pero hay ciertos estándares que nos dicen que, bueno, si vas a definir un método que tenga el mismo nombre, calcular impuestos, esperamos que haga algo similar, que es el cálculo de impuestos y no solamente imprimir la ganancia, ¿verdad? Entonces, esas son parte de las, digamos, reglas no establecidas de los estilos de programación, y por eso es importante aprenderlos y saber de qué se tratan, cuáles son los estilos, porque es la única manera de poder implementarlos. No es algo que esté escrito en roca en alguna parte. Claro, hay libros que se dedican a estos temas y que nos dan cuáles son las mejores prácticas y cómo utilizarlos, pero no es algo que, por ejemplo, aquí Python me vaya a sacar un error o algún problema de que, bueno, esto me está imprimiendo algo en lugar de hacer un cálculo en porcentaje, ¿verdad? Que lo podríamos definir, podría yo generar aquí en persona y de alguna manera asegurarme de que impuestos sea numérico o algo así, ¿no? En lugar de texto. Claro, hay maneras de controlar esto, pero también eso es parte de lo que son buenas prácticas o no, pero no es algo que esté establecido, ¿verdad? Bueno, vamos a movernos con esto, y entonces lo que queremos es reportar impuestos. Entonces vamos ahora a generar el método reportar impuestos. Entonces, cuando se trata de la persona física, primero quiero calcular impuestos, ¿no? Para asegurarme de que los impuestos tengan el valor esperado. Y entonces ahora sí genero mi diccionario, resultados. Van a tener aquí nombre, self nombre. Y aquí me falta todavía separar el nombre de los apellidos. Vamos a hacerlo en un segundo. Entonces vamos a generar aún así apellidos, perdón, y self apellidos. Claro, esto no existe todavía, tenemos que generarlo, lo he olvidado, pero si lo generamos a tiempo todavía podemos implementarlo. Impuestos. Entonces ahora, como yo aquí ya llamé mi método calcular impuestos primero, ya puedo aquí llamar self impuestos simplemente, y luego seguro médico. Y aquí tengo self seguro, seguro médico. Ok, tal vez Piglot me ayude aquí un poco más con el autocompletar. Ok, vamos a ver si Piglot me ayuda. Vamos a separar el nombre de los apellidos. Vamos a hacerlo aquí para que al iniciar la persona física, al inicializarlo, ya me esté dando automáticamente también el nombre y los apellidos. Y esto podemos hacerlo de forma similar a como lo teníamos en nuestro otro código mezclado. Podemos también llamarlo como una lista, y si es mayor o no, vamos a ver. Esta parte es la que queremos. Vamos a ponerlo aquí, pero ahora en lugar de resultado nombre, vamos a llamarlo nombre como lista, para ver de qué se trata. Sí, no, es este, sí, de hecho está ahí. Ok, déjenme borrar esto. Y queremos nombre lista, nombre split. Ahora está como lista. Si la lista es mayor a 1, entonces aquí en lugar de resultado apellidos quiero self apellidos. Aquí en lugar de nombre split,
No, sí, porque estamos obteniendo aquí el nombre directamente. Y entonces, claro, primero tengo que darle que entonces... No. Aquí. Self nombre. Va a ser el primer elemento de nombre lista. El primer elemento, ahí está. Y ahora sí, el if else, si la lista es mayor que 1, self apellidos, ahora sí ya va a existir self apellidos. Queremos separar, juntar nombre lista, de 1 hasta nombre lista, sí, me parece que está bien. Y de lo contrario, aquí queremos self apellidos, es un string vacío. Entonces ahora con esto ya tengo aquí self nombre, ya está separado, ya no me va a dar todo junto, TT, no me lo va a separar, y los apellidos, ¿no? Entonces vamos a correr esto de nuevo en Python y vamos a generar de nuevo mi persona física. Ahora podemos llamar directamente el reportar impuestos, ¿no? Física.reportar impuestos. Ok, algo me está faltando aquí. Física report, sí. Apellidos. Me parece que es un problema de... Sí. Me faltaba la doble L. Otra vez. Tenemos que generar la persona física de nuevo. Y ahora sí vamos a ver. Física, apellidos. Porque lo tengo con doble P. No sé. Esos detallitos de programación. Por eso son buenos los autocompletar. No sé por qué aquí Iglot no me está ayudando mucho, pero bueno, tal vez porque no lo prendí al momento adecuado. Vamos a ver. Tengo que llamar de nuevo, tengo que generar de nuevo mi persona física. Y ahora sí puedo intentar reportar impuestos. Ok, no estoy regresando nada. Return resultados. Ahora sí me tiene que... Así tengo que evaluar todo de nuevo. Pero vamos a hacerlo. Ahora sí me tiene que dar algo, por lo menos. Y ahí está ahora sí en el diccionario el nombre de este TEN. Los apellidos ahora sí me los está separando. TT. Ya están aquí los impuestos calculados y el seguro médico. Entonces yo ya puedo llamar aquí directamente reportar impuestos. Y obtener mi reporte completo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo ahora para persona moral, que debe ser mucho más sencillo. Entonces, reportar impuestos. Tome self. Y aquí, claro, también quiero inicializar con calcular impuestos. Ahora sí me está ayudando Iglot. Y entonces aquí mis resultados van a ser un diccionario más sencillo, en el que solo voy a tener nombre. Y aquí es simplemente self nombre, nada cambia. Y mis impuestos van a ser simplemente self impuestos. Tampoco nada cambia. Y no olvidemos de hacer return resultado. Ahí está. Ahora vamos a correr todo el código de nuevo. Aquí ya voy a llamar persona moral. Y entonces ahora moral reportar impuestos. Con estos detalles me debe de arrojar esto. Resultado is not defined. Resultados. Sí, eso pasa cuando corremos el código de forma rápida. Ok. Ahora sí, moral reportar impuestos. Ahí está. El nombre es TTNSC y los impuestos son 180. Ahora aquí estas personas funcionan, estoy generando estos objetos, ¿no? Tenemos ya más estructura que en
en el primer script que generamos, en el que solamente hay una tripa muy larga, aquí sabemos que, bueno, qué detalles están en persona, qué detalles están en persona física, tenemos los nombres de los diferentes métodos, y claro, calcular impuestos. Claro, siempre es bueno también agregar por ejemplo, error handling, ¿no? Que por ejemplo aquí tenemos calcular impuestos y tenemos reportar impuestos en ambas. Entonces es bueno agregar aquí en persona esos métodos, diciendo que, bueno, que para persona no existen, ¿no? Agregar error handlers, etc. No lo voy a hacer por ahora porque no es parte del tema, pero vamos, lo que quiero decir es que toda la lógica de los cálculos, de las modificaciones a los datos y tal, está encapsulada en cada una de nuestras clases. Ahora, otra cosa que requiere la programación orientada a objetos es muchas veces la generación de las clases, porque ahora, si yo me fuera a mi main y quisiera llamarlo desde aquí, algo así como reportar impuestos, bueno, ¿y con quién lo vas a llamar? No tengo que darle aquí la lógica if, else, de si es física o si es moral. Entonces vamos a abstraer eso todavía un poco más en lo que se conoce como lo que son las factories, ¿no? Los generadores de objetos. Y entonces aquí lo que queremos es definir una función que se llame generar persona, por ejemplo, y que tome todos esos detalles, el nombre, el tipo, el área y la ganancia. Y básicamente aquí genero entonces mis if-else, if tipo igual a física, entonces mi persona va a ser persona física. Y a este le voy a pasar nombre, tipo, área y ganancia. De lo contrario, si tipo igual a persona moral, ¿no? Es moral. Entonces aquí en lugar de persona física quiero generar persona moral, pero con los mismos parámetros. ¿Ok? Y de lo contrario, raise value error, de que, bueno, simplemente tipo de persona no reconocida, ¿no? Un error, ¿no? De que, bueno, este no existe. Y ahora mi generar persona, mi factory, le decimos que regrese P. Ahí está. Entonces, vamos a evaluar esto. Esta es mi función. Ahora yo, en lugar de generarlos así de esta forma, puedo generarlos con generar persona. Generar persona, ¿no? Vamos a poner esto y vamos a ver aquí ahora física, no sé, impuestos. Ahí está ya inicializado con 0. Y ahora física, calcular impuestos. Y de nuevo, por alguna razón, reportar, perdón, sí, aquí solamente me va a dar los impuestos de nuevo. Ok, reportar impuestos. Ahí está, el reporte ya utilizando mi generador, una física. Ahora vamos a ayudarle a nuestra main más todavía, porque aquí de nuestra tripa larga estamos importando generar impuestos. Entonces vamos a hacer que este script importe lo mismo. Voy a quitar ya los ejemplos aquí y vamos a darle simplemente aquí, vamos a generar def reportar impuestos, que va a tomar los mismos valores todo, ¿no? Nombre, tipo, área y ganancia. Entonces aquí lo que vamos a hacer es persona, vamos a generar persona con el nombre, tipo, área y ganancia. Entonces esa persona va a contener toda la información. Entonces ahora el reporte
es persona reportar impuestos. Y esta función return reporte. Ahí está. ¿Qué está pasando aquí? Esta función reportar impuestos existe en todas partes, pero aquí está encapsulada dentro de persona física. Entonces tiene una función específica en la que me regresa nombre, apellidos, impuestos, seguro médico. Aquí está encapsulada dentro de persona moral. Me está regresando un diccionario diferente. Y aquí está en un nivel más alto, al nivel del script. Entonces ahora yo puedo exportar esta función reportar impuestos, que va a llamar a la interna después de haber generado mi persona, y me va a hacer el mismo reporte de impuestos que hicimos con el otro script. Entonces vamos a guardar esto. Guardar. Y vamos a agregarlo aquí. Ahora, mi script se llama OOP. Quiero importar también reportar impuestos, se llama igual. Y lo vamos a importar ahora como impuestos OOP. ¿No? Vamos a... Ahora mi reportar impuestos de este OOP va a ser este, reportar impuestos OOP. Vamos a mantenerlos todos. Y aquí quiero los mismos parámetros, pero ahora en OOP, impuestos OOP. No, los valores son los mismos y ahora que me imprima OOP. Vamos a guardar esto. Y ahora, si yo me voy a ejecutar esto en el shell, como hicimos anteriormente, con 3 main y digamos de nuevo ten espacio como persona física, área digamos IT, ganancia, y ya está. Y ahí está, me está haciendo el mismo reporte que vimos anteriormente, el nombre, los apellidos, los impuestos y el seguro médico. Ahora vamos a ver para la persona moral. Ahí está. Y para persona moral en educación. Ahí está. ¿No? Entonces, los resultados son los mismos. Y tal vez si comparáramos el tiempo de ejecución o la memoria alocada, tal vez no haya muchas diferencias porque este código es muy pequeño. Pero, claro, podemos decir, bueno, mi script largo, sí, es largo, es desordenado, pero es menos código. Tengo aquí 27 líneas de código, mientras que aquí me tomó 65 líneas de código. Entonces, claro, la programación orientada a objetos casi siempre es más larga, requiere más código, pero nos ayuda a mejorar la organización del código. Aquí, si yo quiero cambiar algo, si cambia el tipo de impuestos, los cálculos para persona física o para persona moral, o en algún momento, podría venir aquí y sé que tengo que ir a persona física o que tengo que ir a persona moral. Incluso puedo cambiar este valor que estoy aquí pasando de forma arbitraria y hacerlo un objeto, un atributo dentro del objeto, que sería self, un porcentaje, por ejemplo. Entonces ya no tengo que ir aquí a buscar, por ejemplo, aquí el 0,5 o el 18, sino que aquí ya al inicializarlo directamente voy a tener diferentes porcentajes. Entonces solo tendría que cambiarlo en init y olvidarme del resto, ¿no? Entonces esa es una de las ventajas de encapsulación, que nos da la estructura y nos dice exactamente dónde tenemos que ir y dónde buscar la información. Ahora, parte de las desventajas es precisamente que, bueno, por ejemplo, en este caso, impuestos, el valor es diferente dependiendo si ya llamamos calcular impuestos o no. Dependiendo si es persona física,
o moral, etcétera, ¿no? Entonces aquí nuestro código es muy pequeñito, son 65 líneas, pero cuando tenemos cientos y cientos de líneas o miles de líneas de código y tenemos más objetos que heredan de persona a persona física y persona física a otros y después a otros, a veces es muy difícil encontrar dónde va la cadena que está modificando a impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa podría ser una de las desventajas de la programación orientada a objetos. Claro, el hecho de que es más largo, de que es más código, también puede ser considerada una desventaja. Pero claro, tiene sus fortalezas, ¿no? Por ejemplo, en videojuegos, cuando necesitamos mantener los atributos de los objetos, por ejemplo, del personaje, tiene ciertos atributos, los objetos físicos tienen otros atributos, y entonces los objetos físicos pueden heredar a, por ejemplo, objetos del paisaje, armas, vestimenta y tal. Y bueno, en objetos del paisaje tendríamos entonces heredar a sólidos, líquidos, gaseosos, y en sólidos podemos heredar a vivos, inertes, ¿no? Y en inertes pueden ser piedra, pueden ser puertas, pueden ser, ¿no? Diferentes elementos, entonces van a tener diferentes atributos que van a ir heredando los unos de los otros. Entonces, en videojuegos es muy útil porque nos permite tener una estructura específica de qué atributos tiene cada objeto, de qué está heredando de otros objetos, etc. Bueno, ahí está el ejemplo de la programación orientada a objetos. Ahora vamos a ver la funcional. Vamos a generar aquí un nuevo script, vamos a llamarlo funcional. Y aquí en la funcional es completamente diferente, completamente otra historia. Yo lo que quiero en funcional es reportar impuestos, ¿no? Esa es la función que he estado llamando aquí en main y que es la que toma todos mis valores. Entonces esa es la función con la que voy a comenzar. Vamos a definir reportar impuestos. Ahí debe ser buen zoom. Y toma, exacto, igual que las otras, nombre, tipo, área y ganancia. Y entonces, como decíamos, en la programación funcional nos enfocamos directamente en el resultado. Quiero mi diccionario que me dé directamente los resultados de nombre. Y aquí voy a utilizar una función llamada obtener nombre, que necesita el nombre y el tipo, porque dependiendo si es física o moral, lo va a llamar de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, apellidos. Entonces vamos aquí a llamar obtener apellidos. Y aquí necesitamos también el nombre y el tipo, porque también dependiendo del tipo, me puede dar un valor u otro. Quiero mis impuestos. Y aquí vamos a llamarla calcular impuestos. Y para esto necesito el tipo de persona, porque depende de eso. El área, por si tiene apoyo o no. Y la ganancia, obviamente. Y finalmente, seguro médico. Perdón, si es texto. Y entonces para esto vamos a ver obtener seguro, llamémosla. Y para esto solo necesito el tipo, porque si es física o moral, simplemente. Pues ahí está ya mi diccionario hecho. Ahora queremos también eliminar apellidos y seguro médico si es persona moral. Entonces esto vamos a hacerlo con otra función. Vamos a pasarlo a resultados. Y digamos remover vacíos de mi diccionario. Y ahora sí, return resultados. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Se ve muy abstracto, claro, porque estoy llamando funciones que no existen, ¿verdad? Aquí 2, 3, 4 y 5 funciones que no existen.
Pero aquí no importa porque estoy abstrayendo la lógica de cómo voy a reportar mis impuestos, ¿no? Simplemente a este código, ¿no? Entonces ahora yo voy a generar mis funciones, obtener nombre, obtener apellidos, calcular impuestos y obtener seguro. Y lo voy a hacer de manera tal que, por ejemplo, para apellidos y seguro médico, si es persona moral, me regrese un vacío, un none de Python, para que esta función pueda removerlos de forma automática. Entonces, como ya tengo una idea, ya tengo la estructura en mi mente de esto es lo que estoy esperando, entonces me puedo mover a la siguiente función. Entonces ahora sí vamos a generar obtener nombre. Y aquí en obtener nombre dijimos que tenemos que tomar nombre tipo. Y lo que queremos es básicamente que si es tipo moral, entonces regresa el nombre completo. De lo contrario, regresa el primer elemento como si fuera una lista. Entonces podemos hacerlo con nombre split, que es lo que nos lo hace lista, y regresar solo el primer elemento. Así de simple. Vamos a generar de una vez el apellido. Def obtener apellido. Ok, apellidos. Yeah. Por eso agregué los highlighting. Ahora sí, no me voy a equivocar. Queremos también pasar nombre y tipo. Y aquí queremos que si tipo es moral, return none. De lo contrario, podemos copiarlo del otro estilo del mezclado. Como era, para más fácil. Aquí están los apellidos. Tenemos la lista, que si la lista es más larga, todo esto, vamos a copiar todo esto. Entonces aquí necesito esto. Pero digamos, quiero pasarlo nombre lista. Split. Si la lista es mayor que 1, el resultado de apellidos es esto, de lo contrario es esto. Y bueno, en lugar de pasarlo a un objeto todavía, vamos a return directamente ya mis apellidos directamente. Y aquí es más fácil todavía, return vacío. Vamos a evaluar esto en nuestro intérprete de Python. Vamos a evaluar todo esto. Por ahora, tal vez, solo estas dos funciones. Porque la primera me va a dar errores de que aún no existen las otras funciones, seguramente. Y vamos a verlo aquí un poquito cómo llamarlo. Entonces, obtener nombre. Le voy a dar yo aquí un nombre, teoten, t, y es de tipo física. Vamos a evaluar esto. Y aquí ya me está separando solamente teoten. Yo le doy que es tipo moral. Ahí está, todo completo. Y si yo quiero en lugar de nombre, apellidos, para persona moral no existe, ya lo evalué y me dio nada. Para física, ahí está, t. Si lo quito, si no tengo apellidos, me tiene que dar, claro, un string vacío. Ahora, ¿qué pasa si yo paso un tipo que no existe? Por ejemplo, phys. Aquí me está regresando algo todavía. ¿Por qué? Porque le estoy dando solamente, si es tipo moral, hace esto, de lo contrario, entra aquí. Pero no es lo que quiero realmente obtener. Entonces, necesito agregar un error handler, ¿no?
Y la ventaja de la programación funcional es que puedo agregar el error handler como una función separada. Puedo llamar aquí mi verificar tipo, por ejemplo, tipo, que tome solamente el tipo. Y los tipos que quiero son dos. Solamente puede tomar moral o física. Y entonces ahora solamente le puedo decir simplemente que si tipo not in tipos, ¿no? O sea, si mi tipo de entrada, el que me están dando, no está dentro de la lista tipos, entonces raíz error, value error. Y vamos a decir simplemente tipo de persona no reconocida. De lo contrario, pues no importa que regrese, entonces vamos a decirle que regrese none. Entonces yo evalúo esta función y ahora la puedo agregar a estas otras funciones al principio para asegurarme de que solamente esté pasando un tipo que existe. Entonces aquí mi else ya no importa si le voy a pasar otro tipo, porque ese verificar tipo va a levantar el error antes de movernos, ¿no? Entonces aquí llamo verificar tipo con tipo. Y vamos a evaluar esto de nuevo. Vamos a pasarlo a obtener apellidos también. Aquí está. Evaluamos esta función de nuevo. Y ahora sí, si yo llamo aquí obtener apellidos con fis, ahí está mi error, tipo de persona no reconocido. Yo vuelvo a darle física. Ya me está dando aquí el valor que debería. Y si le doy moral, también nada. Vamos a... No. Entonces esta es una de las ventajas de la programación funcional, que podemos agregar funciones todo el tiempo, generar nuevas funciones. No tengo que preocuparme tanto en esta función por hacer esas partes, la verificación, etcétera, sino que lo puedo agregar después. Ok, vamos a movernos. Vamos ahora a calcular impuestos. Calcular impuestos. Y para calcular impuestos dijimos que necesitamos tipo, área y ganancia, claro. Tipo, área y ganancia. Entonces aquí ya puedo empezar directamente con verificar tipo, mi error handler. Entonces si es un tipo no reconocido, lo va a reconocer de inmediato. De lo contrario, ahora sí. Si yo quiero, por ejemplo, si decimos que el tipo es, ahora vamos a empezar con física, porque tiene lo más sencillo, y regresamos directamente la ganancia por 0.15. De lo contrario, ahora sí es moral. Lo podemos hacer de muchas formas, pero para seguir aplicando programación funcional, vamos a generar un valor que se llame es apoyada, verificar apoyo área. ¿Qué está pasando aquí? Que ahora yo voy a generar una función que se llame verificar apoyo, que me diga si el área que le estoy pasando aquí es apoyada o no. Entonces me va a dar verdadero o falso simplemente. Y entonces ahora yo puedo simplemente utilizar ese verdadero o falso. Entonces si es apoyada directamente aquí, entonces ya la ganancia, los impuestos son ganancia por 0.05, ¿verdad? De lo contrario, si no es apoyada, la ganancia es multiplicada por 0.18. Así de simple. Entonces aquí, si nos fijamos, tenemos más llamadas a return, porque queremos generar tan pocos valores como sea posible. No los necesito. De hecho, yo podría incluso llamar verificar apoyo directamente aquí dentro del
el if, ¿no? Pero bueno, quiero hacerlo separado para que quede más claro todavía. Pero claro, como verificar apoyo me va a regresar verdadero o falso, lo puedo llamar directamente en el if. Ahora vamos a generar esa función, verificar apoyo. Que tome simplemente el área. Y básicamente yo quiero ver aquí mis áreas apoyadas, que son educación, manufactura y agronomía, agricultura, dijimos. Agricultura. Entonces simplemente, por ejemplo, si el área está dentro de esta lista, nos va a dar verdadero, de lo contrario nos va a dar falso. Entonces puedo regresar directamente área en áreas apoyadas, ¿no? Porque esto ya me va a regresar verdadero o falso. Vamos a verlo para que vean a qué me refiero. Voy a evaluar esto. Aquí ya tengo áreas apoyadas. Entonces, por ejemplo, si yo busco educación en áreas apoyadas, me está dando verdadero porque está dentro de esta lista. Si yo llamo educa, no, cualquiera que no exista, me está dando falso. Entonces esto es lo que yo le estoy pasando aquí, está regresando ya directamente verdadero o falso. Es lo que le vamos a pasar aquí a esa apoyada, y por eso vamos a ver que si es apoyado o no, multiplique por esto, ¿no? Vamos a verlo para que, por si no me creen, esto debe de funcionar. Calcular impuestos con un tipo de, digamos, moral, es más complicado, con área de IT, de ganancias 1000. Ok, vamos a ver, algo me está faltando. Verificar apoyo is not defined. You mean verificar tipo. Verificar apoyo. No, es esto. Tal vez no lo he evaluado. Vamos a evaluarlo de nuevo. Ahora sí. Ajá, ahí está, 180. Ese es el detalle. Si yo no había evaluado esta función verificar apoyo, al intentar utilizar esta función calcular impuestos, me da el error de que no existe esta función, ¿verdad? Es lo que me está diciendo aquí, ¿no? Verificar tipo es tal vez una función de Python, ¿no? No, perdón, es la que generé yo aquí, de hecho, ¿no? Pero bueno, aquí ya está funcionando. Calcular impuestos me está dando 180 porque lo está multiplicando por 0.18. Porque no es apoyada. Si yo le doy una área que sea apoyada, educación, ahora, ¿cuál es el problema? Ok, ganancia. Aquí está, ganancia. Ajá, porque solamente estaba dentro de este if, por eso es que no funcionaba. Aquí está ya, 50. Entonces aquí vemos ya cómo está funcionando la programación funcional, ¿no? en práctica. Y bueno, si yo me voy a persona física, me tiene que dar 150, ¿no? Entonces está entrando solamente aquí, a esta parte del if. Entonces esos son algunos de los detalles que utilizamos con la programación funcional. Ahora, ¿qué más nos falta? Vamos a ver. Obtener seguro. Este debe de ser muy fácil. Necesitamos solamente el tipo. Entonces def obtener seguro. Tome el tipo. Y aquí es muy sencillo. Si es tipo física, es 100. De lo contrario, none. Y aquí ni siquiera necesito revisar verificar tipo, porque por ahora solamente física necesita 100. De lo contrario, cualquier otro, fuera moral o otra, me va a dar none. Entonces aquí ya tenemos obtener seguro.
y me falta ahora simplemente remover vacíos. Queremos entonces ahora todos estos que me están generando un none, ¿no? Por ejemplo, no hay apellido para la persona moral o no hay seguro para la persona moral. Entonces, mi diccionario va a generar ese none, ¿sí? Entonces quiero removerlos de mi diccionario con remover vacíos. Esa es la función que falta. Entonces vamos a generar remover vacíos que tome un diccionario. Vamos a dejarlo solo como D, lo más fácil. Y aquí podemos abstraerlo todavía más. Si nos fijamos, ya estamos abstrayendo mucho el código. Por ejemplo, en lugar de generar más objetos para los impuestos, simplemente los regreso directamente aquí, return, el verificar apoyo, etc. Pero podemos abstraerlo todavía más en la programación funcional. Entonces aquí vamos a regresar directamente un list comprehension de Python, en donde por cada key y valor, value, en los ítems del diccionario, si B es not none. Sí, y lo estoy haciendo en una lista, no, queremos que regrese un diccionario. Claro, se llama list comprehension de Python, pero bueno, aplica también para un diccionario. Vamos a probarlo para ver, no estoy muy seguro, me confundo a veces un poco, pero vamos a generar un diccionario, vamos a llamarlo mydic, que tenga, por ejemplo, A, valor, B, va a ser none, es como lo que esperamos, C, otro valor, y D va a ser none. Entonces ahora esperamos que remover vacíos elimine a B y a D. Remover vacíos. Sí, está funcionando. Me está regresando solamente los que no son none. Los que no son none. Aquí está esa parte. Esto es, claro, es más abstracto, es más complicado de entender. Pero le estamos diciendo a Python que genere aquí una, digamos, es como un tipo de función que funciona para listas, para diccionarios, para colecciones de Python, y que utilice el for loop con los valores, que aquí le llamamos K para las keys, que es el nombre, A, B, C, D, y B para value, ¿no? Que es 1, none, 2. Entonces, en the times, entonces ¿de dónde los va a tomar? De este diccionario, de los items, ¿no? De mi diccionario. Y si el valor es not none, ¿no? Solamente regresa el que no es none. Esto es parte de la complejidad de la programación funcional, que a veces abstrae hasta cierto punto en el que no es un poco complicado entender el código, ¿no? Y por eso es que he querido agregar esta forma. Porque claro, yo podría hacer aquí todo el for loop, escribir for, bla, 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 o, ¿no? Para mi diccionario, pero quiero mostrarles hasta qué punto puedo abstraer las cosas, y eso es una de las desventajas de la programación funcional, que si eres experto en Python y entiendes muy bien el list comprehension, esto te parece normal. Pero si no, si estás iniciando con Python o algo así, esto se puede volver muy complicado y puede ser un poco difícil de entender para las personas que le van a dar mantenimiento al código después que tú no lo uses, ¿no? Pero por eso quiero mostrarlo, ¿no? Entonces siempre es bueno evaluar, bueno, qué tan bueno o no, qué tan claro o no es, y qué tanto vale la pena utilizarlo o no. Incluso yo mismo podría olvidarme en el futuro de cómo exactamente funciona si es que necesito cambiar algo, ¿no? Por otro lado, tiene la ventaja de que ya sé exactamente en qué función está pasando el problema y sé a dónde ir, si hay algún bug, si hay algún error, sé a dónde ir porque sé lo que está haciendo cada función, ¿no?
Claro, siempre es bueno documentar las funciones, igual en los objetos, es importante documentarlos para tener más detalles de qué están haciendo, pero eso es lo que nos da una de las ventajas de la programación funcional, que bueno, a pesar de que es complejo, yo sé que puedo ir aquí y si no lo entiendo puedo eliminar esto completamente y escribirla desde ceros otra vez, ¿no? No debe ser ningún problema. Entonces vamos a evaluar todo este código y ahora sí yo puedo reportar impuestos como lo he hecho con las otras funciones. Entonces puedo probarlo aquí en la consola de Python, puedo testearlo, pero vamos a hacerlo directamente con main porque tengo más confianza de que funcione, porque sé qué está haciendo cada una de mis funciones. Como ya probé mis funciones de forma individual, una por una, yo pienso que esto debe de funcionar simplemente. Aquí le está pasando los valores del resultado de cada función, me va a remover los vacíos y me tiene que dar los resultados, ¿no? Me parece algo un poco sencillo. Entonces vamos a llamar aquí, se llama funcional. La función tiene el mismo nombre, reportar impuestos, y vamos a llamarla ahora impuestos, ¿no? Para funcional. Entonces vamos aquí, impuestos, que toma los mismos valores que los otros, y ahora queremos imprimir guardamos esto, tengo que asegurarme de guardar este también en script, y ahora vámonos al shell para llamar de nuevo mis valores. Vamos a hacerlo primero con persona física, IT, 1000, y ahí está, los resultados son los mismos, son lo que esperábamos. Con persona moral en IT debe de darme 180, y aquí está ya, me está dando solamente los dos valores que necesitamos para la persona moral. Y persona moral en educación, ahí está, ¿no? 50. De nuevo, es posible que este código sea más largo que este, de nuevo, ¿no? Aquí tenemos 27 líneas con los espacios y todo que estamos dejando, y aquí tenemos 60 líneas. En la orientada a objetos serán que 61, ¿no? Algo así. Teníamos 64, ¿no? Muy cercano. Entonces, de nuevo, la programación funcional también requiere más líneas de código, requiere más espacio, requiere generar más funciones, pero tiene también sus ventajas y sus desventajas. Y bueno, una de las ventajas es que entonces aquí sabemos exactamente en dónde van a estar los bugs, los problemas, porque cada función tiene una tarea muy específica y muy particular. Nos fijamos, no estoy mezclando cosas, al grado de que incluso verificar tipo es lo que está haciendo mi error handler, ¿no? Y puedo generar más funciones que me hagan error handlers para reducir los problemas, para saber exactamente dónde encontrar los bugs, los errores, etc. Podría aquí también incluso, igual que en la orientada a objetos, que puedo generar un atributo del porcentaje a multiplicar, aquí también podría pasarle tal vez una lista, tal vez, no sé, de diferentes formas se puede pasar, decirle por cuánto multiplicar, por ejemplo, en un diccionario, ¿no? Si es moral esto, si es física esto, si es moral apoyada a esto y si es moral no apoyada a esto. Y obtenerlo aquí de mi diccionario, ¿no? Generar otra función para extraerlo, etc. Entonces tener el diccionario hasta arriba y modificarlo ahí. Simplemente cuando sea necesario modificar, cuando recibamos la instrucción de que han cambiado las reglas, ahora es diferente porcentaje, ¿no? Me parece más fácil de mantener y lo mismo, cuando crece el código más y entonces empezamos a tener más funciones, aquí son funciones que hemos utilizado solamente una vez, pero cuando el código crece mucho, muchas veces estas funciones se pueden reutilizar en otros elementos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la funcional puede ser más corta que la orientada a objetos, donde necesitamos generar un objeto por cada uno y sus métodos, ¿no? Que también los métodos pueden ser funciones genéricas que definamos en algún otro lado y llamarlas aquí de diferentes formas o con diferentes parámetros, ¿no? También se pueden reutilizar, pero bueno,
son parte de las diferencias. Y otro detalle que quiero mencionar es que también nada te dice que, por ejemplo, que no puedas utilizar esta lógica en la orientada a objetos, ¿no? También podríamos haber hecho una lista que ponga vacíos y removerlos, o por ejemplo esta parte, ¿no? Las áreas apoyadas, que yo aquí lo estoy haciendo con if y ors, que es más común en la orientada a objetos, pero bien podría agregar algo como esto en su lugar y también funciona, ¿no? Entonces, otra de las ventajas de conocer los diferentes paradigmas es precisamente que podemos utilizar elementos de ambas para lo que nos funcione mejor, para lo que nos dé mejores resultados. Incluso muchas veces pasa que en un programa escrito que tiene muchos scripts, que requieren muchas líneas de código, podemos tener ciertos elementos que se benefician más de la programación orientada a objetos, entonces generarlo como un objeto, y otros elementos que se benefician más de la programación funcional, entonces trabajarlo con programación funcional. Por ejemplo, yo podría tener aquí los objetos para persona, persona física y persona moral, pero de forma separada las funciones que van a ser los métodos, por ejemplo, calcular impuestos, podría tomar un valor y el porcentaje, ¿no? Entonces, podemos también mezclarlas un poco, o simplemente que tengan diferentes funciones, que esto se encargue de una cosa en el programa y esto de otra cosa en el programa, ¿no? Hay diferentes formas de mezclarlas, de combinarlas, de utilizarlas, pero siempre es importante conocer los pros y cons de cada una, saber utilizarlas, practicarlas un poco, e incluso si preferimos más una que la otra, siempre es bueno conocer un poquito de la otra por lo menos, saber que existe, saber que tiene, para también beneficiarnos de ello. Pues espero que con estos ejemplos puedan darse una idea un poco general de cuáles son las diferencias entre los dos estilos de programación y pueda ayudarlos a escoger con cuál se sienten más cómodos, con cuál se sienten más identificados, o quizás levantar más su curiosidad por alguna o por la otra. Espero también que puedan tener ahora las herramientas para poder decidir cuál es la mejor herramienta a utilizar para enfrentar diferentes tipos de problemas, porque al final de cuentas creo que cada una de ellas nos da diferentes herramientas. No se trata de que una sea mejor que la otra, sino más bien de tener más herramientas, más estilos de pensar, más estrategias para resolver un problema y así mejorar nuestras habilidades como programadores. Espero que les esté gustando nuestro contenido. Si esta es tu primera vez en el canal, considera suscribirte. No olvides dejarnos un like. Recuerden que estamos subiendo nuevo contenido cada semana. Y pues muchas gracias por su tiempo, por su atención. Nos vemos la próxima.